En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor, por vernos traído este día para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Queremos entregarte esta noche, Señor, todas nuestras preocupaciones, todo lo que traemos cargando, nuestras enfermedades, todo lo que no nos quita la paz, Señor. Lo queremos poner ante ti, vaciarnos de nosotros mismos, Señor, y poner todo lo que traemos de nuestras vidas a los pies de tu cruz, Señor, para así, vacíos del mundo, de nuestra vida, de los ruidos, de los problemas, Señor, que tú puedas entrar en nosotros, que tú nos puedas llenar con tu Espíritu Santo, que tú puedas entrar en nosotros y llenarnos de tu gracia, llenarnos de esos ríos de agua viva, Señor, para que nos des inteligencia, sabiduría para comprender tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, llevar tu palabra a la práctica, llevar tu palabra a nuestra vida diaria, Señor, a reconocerte como nuestro único Dios, Señor y Salvador nuestro. Aprender más de ti, Señor, a conocerte más para amarte más, Señor. Muéstranos tu rostro, muéstranos tu amor, muéstranos tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Y sobre todo, úngenos con tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender todo, Señor. Y te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, y nos has rescatado, Señor, para ti. Hoy queremos abrir nuestros corazones a tu presencia, a tu amor, Señor. Ten misericordia de nosotros que somos pecadores, Señor, y lávanos con tu sangre preciosa, libéranos, sánanos, y úngenos y envíanos, Señor, a llevar tu palabra, tu amor, tu misericordia a los demás. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo, con la intercesión de María siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos a este nuevo curso que tenemos. De como dice aquí, conoce y vive el Evangelio de San Marcos, que es la introducción al Evangelio. Entonces volvemos como todo, las veces que hemos visto los evangelios, sabemos que es un solo evangelio, pero tenemos cuatro evangelistas, ¿verdad? Y sabemos que la buena nueva significa, evangelio significa la buena nueva, significa, o sea, que Jesús es el evangelio, ¿no? Esa es la buena noticia de parte de Dios que nos tiene, ¿no? Y pues acordarnos que como siempre lo vemos cuando comenzamos cada evangelio, que el evangelio es uno, pero son cuatro evangelistas, y el evangelio es el mensaje de Dios y que anuncia el reino de Dios hoy en este mundo, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Y los evangelios son los libros que recogen el mensaje de Jesucristo, lo que el Señor nos quería decir a nosotros. Pues es cuestión de niveles, ¿no? Si saber si nos referimos al evangelio como una noticia única e irrepetible de Cristo, la palabra de Dios encarnada para la redención del hombre, o si queremos referir a unos escritos, ¿no? A los que hemos llamado también evangelios, por transmitirse en ellos el evangelio de Jesús. La distinción es importante. Para el creyente no puede haber más que un evangelio. Dios ha pronunciado de una vez y por todas su definitiva palabra de salvación. Esta palabra encarnada es su evangelio, Jesús de Nazaret. Entonces sabemos que tenemos, ya lo hemos visto en algunas veces, ¿no? Pero que tenemos evangelios sinópticos, ¿no? Y que este es uno de ellos. Y que por orden cronológico de cómo fueron escritos está el de Marcos, Mateo y San Lucas. ¿Verdad? Aunque algunos dicen que fue Mateo primero, pero por lo regular, eh, la mayoría ponen a Marcos como el que escribió el primer evangelio, pues, este, aunque unos estudiosos dicen que fue Mateo, pero no. En fin, o sea,
puede ser Mateo, puede ser Marcos, pero ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, en este evangelio vamos leyendo y reflexionando, ¿no? Según San Marcos, o sea, lo vamos a ir reflexionando con el objetivo de tener un encuentro nuevo, cercano, personal con Jesús. De eso se trata esto. No se trata de un curso para eruditos o especialistas, ¿verdad? Sino para personas comunes como tú y como yo, que queremos conocer a Jesús, o si ya lo conocen, conocerlo más, ¿verdad? Hay una pregunta que se plantea este evangelio y que se va a ir respondiendo a lo largo de las páginas, ¿no? Es que se refiere a Jesús, que nos dice, ¿quién es ese? Jesús, ¿quién es ese? Comienza San Marcos, ¿no? Es decir, ¿quién es Jesús? ¿Y quién conviene, y conviene plantearnos nosotros esa pregunta desde el principio? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Hay que tomarnos un momento de reflexión y responder con toda honestidad a nosotros, ¿verdad? Tal vez es un desconocido, un amigo de tu infancia, de cuando hiciste la primera comunión, o del que te fuiste apartando sin saber por qué, o alguien que te da miedo porque temes que te pida lo que no les quieres dar. Y esto pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Yo no me acerco al Señor porque luego me va a exigir, ¿no? ¿Verdad? Y unos lo quieren seguir, pero cuando se dan cuenta que pues hay que dejar el mundo y seguir al Señor, entonces ya no queremos dejar el mundo. Y nosotros nos gusta mucho el mundo a todos y pues de repente preferimos el mundo que el Señor, ¿no? O lo vemos como un juez, un vengador o un castigador, o un Dios lejano que no se ocupa de ti o de mí, o un conocido al que vas a ver por compromiso una vez a la semana, o un milagrero, un curandero, que cuando ocupamos de nos acercamos a él, ¿no? Entonces, bueno, es de diferentes formas de percibir al Señor Jesús y cada quien tenemos una de estas y debemos preguntarnos en cómo estamos, ¿no? ¿Cómo lo tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es la relación que tenemos con Jesús? Muchos piensan que Dios se dedica a espiar todo lo que hacemos, ¿no? Porque está omnipresente en todo lugar y que no se le va una y al final nos va a hacer pagar por todos y cada uno de nuestros errores. O tal vez, ojalá lo consideres tu Señor, tu amigo, tu amado. Bueno, conocer a Jesús es el objetivo de este curso, ponerte en contacto íntimo con aquel que interviene en tu historia, que te conoce y te ama. Déjate tocar, involúcrate, reconoce que lo que sucede en el Evangelio sucede en tu propia vida y que las palabras de Jesús se dirigen a ti, en tu situación concreta actual. No son historias del pasado, ni para los demás, son para ti hoy, son para mí hoy. No andamos uh, buscando otras cosas, es para hoy, para tomar la palabra del Señor, para llevarla a la práctica hoy, para vivirla hoy, ¿no? Muchas veces no estamos acostumbrados a oír la voz de Jesús, más bien le hablamos, le soltamos lo que nos pasa, le encomendamos nuestras intenciones, incluso quizá también hasta le agradecemos, pero luego nos vamos. No le damos oportunidad de hablarnos. Pues bien, en este curso se la daremos. Sobre todo, hablamos tanto, no nos callamos, no guardamos silencio, no esperamos a que Jesús nos hable. Y podemos estar cantando todas las 10 horas, pero no hacemos el silencio que necesitamos para que Él nos hable. Y la iglesia siempre es muy sabia, nos ha enseñado que tenemos que en el silencio que tenemos que hacer con el Señor es cuando Él habla. Y es mucho más importante lo que Dios nos dice a lo que nosotros le decimos a Dios. Entonces hay que
Sí, hay que alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, orar, pedirle todo, pero también es muy importante guardar el silencio para que Él nos hable y nos dé su luz, ¿no? Entonces hay que darle esa oportunidad a Dios que nos hable. Y en este curso queremos dársela. Este curso este Evangelio de San Marcos es grandes milagros. San Marcos nos habla tanto de tantos milagros y milagros y la acción de Jesús, ¿no? Es algo muy bonito. A mí me gusta mucho este Evangelio según San Marcos. Entonces hemos llegado a ese momento de aprender a escucharlo y para abrirnos a lo que Jesús quiere decirnos. No hay mejor lugar que los evangelios, porque no solo nos hablan de Jesús, sino que Él mismo nos habla. Es lo que significa evangelio. La palabra viene del griego evangelion, que significa buena nueva, buena noticia. La buena noticia. Que Dios nos ama tanto que se ha hecho hombre para rescatarnos de nuestros pecados y miserias, restaurar nuestra amistad con Él e invitarnos a pasar juntos la eternidad. Mira qué bonito. O sea, viendo al Señor que el Padre que no podíamos por nosotros solos llegar a la eternidad con el Señor por amor a nosotros nos manda a su Hijo, que su Hijo por amor a nosotros da su vida y muere en una cruz y con su sangre nos limpia del pecado para que podamos tener la eternidad, ¿no? Padrísimo. Y muy agradecidos con el Señor, ¿verdad? ¿Qué contienen los evangelios? Pues narraciones sobre algunos aspectos de la vida, el ministerio de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Aquí tiene algunos aspectos solamente, ¿no? Porque los evangelios no les interesa abarcar todo. Por ejemplo, no dan datos que probablemente no hubieran, o nos hubieran encantado nosotros, ¿no? Conocer, bien chismosos. ¿Cuánto medía Jesús? ¿De qué color era su pelo y sus ojos, etcétera, ¿no? Y es que no se trata de un reportaje periodístico, sino de escritos teológicos, es decir, que nos comunican verdades acerca de Dios. Los autores del Evangelio no quieren convertir a Jesús en un personaje del pasado, sino hacernos ver que está presente en nuestras vidas, en nuestra vida actual. Que Jesús no solo fue, sino que es hoy. Entró en la historia, pero no se quedó allí, la rebasa, la trasciende, está vivo hoy. Así los datos históricos e incluso los lugares que se mencionan en los evangelios tienen además una dimensión real, histórica, geográfica, etcétera, una intención teológica. Los evangelios no son tratados de historia, geografía, sociología, etcétera. Se encerrarían sus narraciones en el pasado. Son llamadas actuales de la fe. Nos estaba llamando el Señor con su palabra. Por eso es una palabra nueva, es una palabra viva siempre que la leemos, ¿no? Y siempre nos da paz y nos da sabiduría como para poder entenderla y llevarla a cabo también la fuerza que necesitamos. Porque el abrir el Evangelio es encontrarse a Jesús que te dice palabras que te sorprenden, consuelan, exhiben lo que has hecho, explican, desnudan, consuelan, sacuden y siempre te revelan que Dios te conoce, te ama, te llama. Es algo, yo me acuerdo al principio cuando abría la palabra de Dios y me regañaba y me regañaba y me regañaba, puros regaños. Ya no quería ni abrirla porque era un regaño seguro. Sin embargo, no hay mejor forma de enterarse. Es mejor enterarse de lo que andamos mal y enfrentarlo para poder tratar de cambiarlo con la ayuda de Dios. Porque si no sabemos, si no nos damos cuenta de lo mal que andamos, pues no vamos a poder cambiar porque
no sabemos, creemos que así como vivimos estamos bien, ¿no? Así hemos vivido toda nuestra vida. Pues sí, y luego decimos, es que mi abuelo sí era y mi papá sí era, y no quiere decir que eso esté bien. Y estamos acostumbrados a vivir de tal manera que ni siquiera pensamos que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? O no, y no lo pero nos damos cuenta con la palabra de Dios, dices, ay, nanita, ¿qué ando haciendo? Pero como ya estamos tan acostumbrados a hacerlo, sin pensar hacemos las cosas. Entonces tenemos que cristificar nuestra mente para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas, ¿no? Entonces, fíjense, el Evangelio es la palabra viva de Dios que te habla hoy, que nos habla hoy. Es un género literario bíblico que no aparece en ningún otro, porque aquel de quien habla es quien te habla. La palabra de Dios te habla de Jesús, pero es Jesús el que te habla por medio de su palabra, porque él es la palabra de Dios. O sea, qué padre, ¿no? O sea, esa palabra viva, no sé ustedes cómo lo sientan, pero se me hace muy bonito. ¿Qué papel desempeñan los evangelios en la Biblia? Podemos ver, ¿no? Los evangelios hablan sobre Jesús y muestran que en él se cumple lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que comienza en el Génesis con el relato de la creación del mundo y termina con el libro del profeta Malaquías. Es un conjunto de 46 libros del Antiguo Testamento, en los que se va desarrollando la historia de la salvación. Narra cómo Dios se revela al ser humano, porque si Dios no se revela, nosotros nunca lo podíamos ver conocido o descubierto, ¿no? Al Señor. Él, Él se nos pone enfrente y con su amor y todo nos va moldeando. Entonces, Dios establece una alianza de amor con el hombre para salvarlo. Si se acuerdan de Génesis 3:15, ¿no? Cuando habla y la mujer te aplastará la cabeza y tú le morderás el carcañal. Ahí comienza la historia de salvación del hombre en Génesis 3:15. Entonces, establece esa alianza de amor con el hombre para salvarlo y cuando el hombre lo rompe y le es infiel a Dios, Dios no lo borra de la faz de la tierra, sino responde con la promesa de enviar al Mesías, al rescatarlo de su ay Dios, infidelidad, ando seco de la boca, y de sus miserias. Jesús es enviado de Dios que ha venido a restaurar nuestra amistad con Él, a establecer su reino en la tierra y a invitarnos a edificarlo y habitarlo. Su reino, o sea, su reino. O sea, a veces andamos buscando cosas y cuando el reino de Dios ya está aquí, el Señor vino y a hacer su reino. Nosotros estamos para vivir en ese reino y podemos nosotros, Dios es tan bueno que podemos vivir ese reino de Dios aquí en la tierra todos los días, ¿no? Y sabernos y tener su amistad y estar lleno de su presencia, de su gracia y buscarlo y llorar y reírte y es una relación muy bonita que podemos tener. Aparte, pues vienen sus dones y carismas para todavía disfrutar más lo que es el Señor, la contemplación, o sea, buscar la contemplación de Él en el silencio. Y tenemos, por ejemplo, la Lectio Divina, que la iglesia nos enseña durante miles de años, nos ha enseñado cómo orar, cómo buscar, y se llama Lectio Divina. Es, yo creo que lo más antiguo que tenemos en la iglesia. Y como estamos viendo San Marcos ahora, pues, ¿quién es San Marcos? Su nombre era Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y nos lo dice en Hechos 12:25. No dice San Lucas, aquí no lo escribe. En Hechos 12:25.
Su madre se llamaba María y poseía una casa a la que se solía reunir la primera comunidad cristiana. Y eso nos lo dice San Lucas en Hechos 12:12. Entonces tenemos que en aquel tiempo Marcos vivía en Jerusalén. Parece que su familia era la dueña del aposento alto, casa donde Jesús celebró la última cena, donde estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Su mamá se llamaba María, no la Virgen María, sino la otra María que era la dueña del cenáculo. Marcos era un niño cuando Jesús predicaba y probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que dice, qué debemos de hacer ahora después de predicarles y que se convirtieron 3,000? Y dice, ¿qué les dice? Arrepentirse y creer en el Evangelio, y comenzó a bautizarlos. San Marcos, evangelista y discípulo del Señor Jesús de origen judío, que fue discípulo de San Pablo y era primo de San Bernabé. Esto nos lo dice San Pablo en Colosenses 4:10. Era un miembro muy querido y respetado en la primera comunidad cristiana, que fue quien ayudó a Saulo de Tarso, es decir, a San Pablo, a ser aceptado en las comunidades cristianas que no creían que éste realmente se había convertido. Acuérdense que él perseguía a los cristianos y pues los mataban y todo, apedrearon a algunos por ahí, como a San Esteban, por ejemplo, y ahí estaba San Pablo, que todavía no era San Pablo, ¿no? Pero ahí estaba deteniendo las ropas de los mismos fariseos que apedrearon a San Esteban, que fue mártir ahí, ¿no? Entonces, ellos perseguían a los cristianos y, bueno, San Pablo pues fue a perseguir a los cristianos ahí cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ¿no? Entonces, era bien difícil. Imagínate un perseguidor que había matado, que había encarcelado, y que dijera, ahora ya se convirtió, pues la gente decía, ay, no vaya a ser por si las dudas. O sea, no le creía, ¿no? Entonces este, tenían que alguien hablar por él, ¿no? Porque ellos no creían que se había convertido. Entonces, eh, se fue con Bernabé y Bernabé habló por él y él se los presentó a los demás, ¿verdad? Se los presentó a los demás y acuérdense, en el primer concilio que se llama de Jerusalén, entonces Pedro dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que Pablo y Bernabé se van en el viaje misionero y los mandan, ¿no? Entonces Pablo, Bernabé y Marcos fueron de viaje, ese viaje misionero que nos dice en Hechos 12:25. Y Marcos se regresó a la mitad, Hechos 13:30. Lo que molestó tanto a Pablo que el siguiente viaje se negó a aceptar que Bernabé llevara de nuevo a Marcos. Esto nos lo dice en Hechos 15:37 y subsiguientes. Así que cada uno se fue por su cuenta, nos dice Hechos 15:39, para que en Hechos van a encontrar toda esta historia, ¿no? Sin embargo, no hubo enojo ni resentimiento. Ellos vivían lo que predicaban, sabían perdonar y darse una nueva oportunidad. Pablo se permitió volver a tratar a Marcos, como nos dice en la carta a Filemón 24, y llegó a decir de él que era muy útil para el ministerio. Eso nos dice en la carta de San Pablo en la primera de Timoteo 4:11. Marcos acompañó a Pablo cuando éste ya estaba encarcelado antes de ser condenado a muerte. Marcos también fue muy cercano a San Pedro. Se dice que era como su secretario y que el evangelio que nunca escribió Pedro lo escribió Marcos basado en las muchas predicaciones que le escuchó a Pedro. O sea, él escribía y todo, también acuérdense, ellos sabían griego, por eso fue escrito en griego. Y era bueno, ahorita vamos a llegar a eso. San Marcos llegó a ser discípulo, secretario y hombre de confianza de San Pedro, como le escuchaba siempre sus sermones, y no eran sino de recordar los hechos y las palabras de Jesús. Marcos fue aprendiéndolas muy bien
y dice que a pedido de los cristianos de Roma escribió lo que acerca de Jesucristo había él oído predicar al apóstol Pedro. Esto es lo que se llama el Evangelio según San Marcos. Y dice San Pedro, por ejemplo, nos dice en la primera de Pedro 5:13, este llegó a llamarlo afectuosamente mi hijo, dice Pedro. Ahí lo llama mi hijo. Y San Pablo, cuando escribe a Timoteo desde su prisión en Roma, le dice, tráigame a Marcos, porque necesito de su colaboración. Dicen los antiguos historiadores que fue un compañero muy apreciado por los dos apóstoles, ¿verdad? Pues qué maravilla que San Marcos haya tenido el privilegio de estar en tan estrecho contacto con los dos más grandes apóstoles que ha tenido la iglesia, ¿no? Ambos apóstoles influyeron mucho en él. Pero hay que dejar bien claro, o sea, que San Marcos no formó parte del grupo de los 12 apóstoles. Él era discípulo del Señor, pero no apóstol. Más tarde se convertirá en un gran evangelista. Estaba muy chico cuando Jesús vivía. Pues San Marcos vive realmente los valores cristianos. Se nota, por ejemplo, en que a pesar del desencuentro que tuvo con Pablo, acuérdense, se separaron. Se nota, por ejemplo, que a pesar de eso, Pablo, bueno, luego supo ayudarlo, incluso lo acompañó cuando el apóstol estuvo preso en Roma. Y nos lo dice mismo San Pablo en Colosenses 4:10. Se nota también que a pesar de que es muy cercano a San Pedro, muchos consideran que fue como su brazo derecho, su secretario. No duda en decir la verdad respecto a lo que dijo o hizo Pedro, aunque ello no le haya quedado muy bien a Pedro, o sea, no lo va a quedar muy bien. Acuérdense que nos habla, por ejemplo, cuando intentó disuadir a Jesús de sufrir la pasión, que Pedro le dijo, ¿verdad? No puedes tú morirte. Que le dijo, quítate de aquí, Satanás, le dijo Jesús. En Marcos 8:31-33. O sea, escribió lo que era, no haciéndolo quedar bien nomás a Pedro, ¿verdad? Y cuando lo negó 3 veces, también lo habla muy bien en Marcos 14:66-72. No embellece las cosas, las cuales las dice tal cual, ¿verdad? Muchos grandes estudiosos de la Biblia creen que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio. Es el evangelio más corto, apenas tiene 16 capítulos, pero no por eso menos rico que los otros. Fue escrito en griego koiné, que era el que hablaba el pueblo, acuérdense. Si estaban en Roma podían hablar griego, era como el inglés ahorita en todos lados se habla. El griego koiné se hablaba desde Palestina y en Israel y en cualquier lado donde iban. Entonces él escribe el Evangelio en griego koiné, porque acuérdense, eran para paganos, ¿no? Para que entendieran la gente que no era judía también. San Marcos escribió este Evangelio en griego cuando estaba él en Roma con su maestro San Pedro. Marcos, de la predicación de San Pedro ungido, movido por el Espíritu Santo, comienza a escribir el primer evangelio que lleva su nombre. Cada uno de los evangelistas tiene un objetivo y unos destinatarios, ¿no? Este evangelio fue el primero en ser redactado, destinado a la iglesia de Roma, porque había una gran necesidad de evangelizar, catequizar y formar directamente con el evangelio. Escribe para paganos, es decir, no judíos, en especial para los romanos, los que vivían en Roma, recién convertidos allí al cristianismo, ¿no? Pero tenían que enseñarles de alguna manera. Entonces los catecúmenos, es decir, los que se preparaban para recibir el bautismo, que sufrían terribles persecuciones por su fe, que tenían miedo, dudas, presiones para abandonar la fe. Marcos buscaba darles una seguridad, hacerles sentir que no importa lo que les toque enfrentar, tienen su fe puesta en aquel que todo lo puede, que los sostiene y fortalece.
Marcos usa muchas expresiones como enseguida y a continuación para hilar una escena con otra en rápida sucesión. Nos presenta a Jesús casi siempre en movimiento, yendo de un lado a otro. Es muy gráfico en sus descripciones. Nos invita a seguirle el paso, a echarnos a andar con él, ¿no? Con Jesús. O sea, te cambia de escenarios y esto, pero siempre Jesús muy activo en todo lo que hacía en el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo levanta a este evangelista, lo unge, lo inspira y él escribe la palabra de Dios en este santo evangelio, destinado a los romanos, pero con el objetivo en su primera parte de su evangelio, del capítulo 1 al capítulo 8, mostrar que Jesús es el Mesías prometido. Y del mismo capítulo 8 hasta el capítulo 16, final del evangelio, mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, tal como él lo dice en el capítulo primero, versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿verdad? Evangelio, esa es la buena nueva, buena noticia, que es Jesús mismo, que nos viene a dar, ¿no? Él es el reino en acción, es el verbo encarnado, que se ha hecho hombre y ha venido a predicar su palabra, que es él mismo es la palabra. El Evangelio no es un libro, el Evangelio es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que es el objetivo de este Evangelio. El Evangelio cuenta con 16 capítulos y con 661 versículos. Y en la introducción del Evangelio, los estudiosos le llaman exordio, o la introducción. A diferencia de los otros dos evangelios sinópticos, el de Mateo y Lucas, el de San Marcos no comienza con las llamadas narraciones de la infancia, relatos que narran los acontecimientos relacionados con la concepción virginal y nacimiento de Jesús. Marcos comienza con un exordio, una introducción, es decir, con un preámbulo, una introducción muy poderosa que en una frase deja ver un tema fundamental de su evangelio y responde de antemano a la pregunta que se irá planteando a lo largo de toda la obra. ¿Quién es Jesús? Pero no creamos que con esa respuesta basta, ¿no? No basta con saber que Jesús es el Cristo. Es indispensable entender qué significa esto y nos tomará todo el Evangelio al descubrirlo, ¿verdad? Este Evangelio es único porque enfatiza las acciones de Jesús más que su enseñanza. Las acciones, lo que hacía, los milagros, la expulsión de los demonios, todo lo enfatiza muy bien. Está escrito con sencillez, moviéndose rápidamente de un episodio a otro episodio en la vida de Cristo. No comienza con una genealogía como es Mateo, ¿no? Porque los gentiles no estarían interesados en su linaje humano. Después de la introducción de Jesús en su bautismo, Jesús comienza su ministerio público en Galilea y llama a los primeros 4 de sus 12 discípulos. Lo que sigue es el registro de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. El relato de Marcos no es solo un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para revelar que Jesús es el Mesías, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Es una profesión dinámica. Los discípulos dirigidos por Pedro reconocen su fe en él, como nos lo escribe Marcos en 8, 29 al 30. Y aunque fracasan en comprender plenamente a su Mesías hasta después de su resurrección, cuando viene el Espíritu Santo, ya lo entienden. Nos dice la tradición que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto y allá en esa ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión un 25 de abril. Y en la ciudad de Venecia, Italia, lo eligió como su patrono y construyó en su honor la bellísima catedral de San Marcos, que ahí están los restos,
creo que no me acuerdo si en los años 300 o 400 fueron y desenterraron los restos y se los llevaron a Venecia, ¿verdad? Por ejemplo, San Papías en el año 125, que era obispo de Hierápolis de Frigia, nos atestigua a través de Juan el presbítero, discípulo de Juan Evangelista, que Marcos era intérprete de Pedro. Eso nos dice San Papías en el año 125. Se estima que fue redactado entre los años 55 y 65 de nuestra era, iniciando como relatos breves que se unieron en un solo volumen. Su escrito fue el iniciador del Evangelio como género literario, pues proclama el mensaje y las obras con un estilo de proclamación, o sea, diciendo la buena noticia, proclama. Es como ponernos unos ejemplos a nosotros que nos da vergüenza proclamar a Jesús como nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Cuántas veces nos quedamos callados y no hablamos de ese Señor que es todo bueno, todo misericordioso, que nos perdona y nos ama y no hablamos? Y Él aquí habla y proclama esa buena noticia de que Jesús es el Señor, de que la salvación ha llegado, que el reino de Dios ha llegado a nosotros y todo eso. Y nosotros nos quedamos callados tantas veces en nuestras reuniones, con nuestra gente, con nuestra familia, y deberíamos de ser un poco más atrevidos. Entonces, pues tenemos que, pues lo escribió del 55 al 65 después de Cristo. Oh, es el más breve de los cuatro y fue el primero en escribirse. Entonces, haz de cuenta, tenemos a San Marcos que nos está diciendo siempre que Jesús nos los pone con hombre de acción, humano, en sus sentimientos y totalmente comprometido con su misión, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos e interviniendo en conflictos civiles y religiosos, pero tratando siempre de responder las preguntas de ¿quién es Jesús? ¿Y en qué consiste ser discípulo de Jesús? San Marcos nos está dando, como vamos progresando en su evangelio, nos va diciendo y lo vamos descubriendo quién es Jesús. Es como el evangelio de San Marcos, es una repetición de lo que el apóstol Pedro predicaba. Entonces, fíjense, es el más corto de los cuatro evangelios. El de San Lucas tiene 1140 frases. El de San Mateo tiene 1068 frases. El de San Juan tiene 879 frases. Y el de San Marcos solamente tiene 746 frases. Tenemos que son 16 capítulos llenos de narraciones muy vivas, gráficas, salpicadas de detalles interesantes. Se propone no dejar de narrar lo que contribuya a hacer más llamativa la narración. Ahí parece estar hablando de un testigo ocular que se ha fijado en todo y lo repite con agrado. Es el reflejo de lo que San Pedro presenció y que se le ha quedado grabado a Marcos en su memoria. Se fija más en los hechos de Jesús que en sus discursos. Sus narraciones son agradables por lo frescas y espontáneas. Parece un reportero gráfico narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Presenta atractivos cuadros, gestos, miradas, sentimientos de Jesús. Dicen los especialistas que el Evangelio de San Marcos, mientras más se le estudia, más se convence uno de lo que lo escribió era un verdadero, el que lo escribió era un verdadero artista de la narración. Y que con este escrito contribuyó a que muchos millones de lectores se entusiasmen, ¿no?, por la persona de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Un sabio afirmó que el Evangelio de San Marcos es el libro más importante que se ha escrito. Pues parece que fue el primer evangelio que se escribió y que de él sacaron mucho material los otros tres evangelistas. Ahora, ¿por qué se cree que fue Marcos el primero que lo escribió? Ahí les va. Marcos tiene 105 pasajes y de ellos
aparecen 93 en Mateo. O sea, entonces se piensa que Mateo agarró de Marcos 93. Y 85 en Lucas. De las 700, ya estoy parpadeando la cámara otra vez. De las 746 frases de Marcos, San Mateo reproduce 606 y copia el 51% de las palabras que emplea Marcos. San Lucas reproduce en su Evangelio 320 de las 746 frases de San Marcos. Solamente hay 24 frases de San Marcos que no se encuentran ni en Mateo ni en Lucas. Por eso es que el Evangelio de San Marcos es un libro verdaderamente importante. Para ir adentrando en el Evangelio de San Marcos, en la primera parte, a través de los signos, milagros, se ve revelada la identidad de Jesús como el Mesías. En la segunda parte, se empieza a revelar su identidad como Hijo de Dios. Pero todo el Evangelio es drama. Es un drama porque en el Evangelio, los primeros capítulos, nadie sabe quién es Jesús. Y esto lo convierte en un drama. ¿Por qué? Porque vemos lo que opina el pueblo de Jesús. Dicen que es un profeta cuando vemos a los sacerdotes. Dicen que es un endemoniado, poseído por Belcebú, el príncipe de los demonios. El rey Herodes dice que es un loco. Pero lo que sorprende este drama, cuando vemos los enfrentamientos de Jesús con los demonios y los expulsa, el único que sabe quién es Jesús es el diablo. Más tarde los apóstoles, hasta el capítulo 8 de este evangelio, al ver toda la trayectoria, todos los signos, las palabras, los discursos, los milagros, Jesús se los llevará a Cesarea de Filipo y en privado les preguntará: ¿han oído todo lo que se dijo de mí y lo que opinan los diferentes grupos y personas? Pero a Jesús le importa qué opinan de él sus discípulos, sus apóstoles, los suyos, los que han hecho evangelio con él. Y cuando Jesús les pregunta, Pedro se pone de pie y dice: tú eres el Mesías prometido, el que tenía que venir. Y Jesús le dice: Simón, hijo de Juan, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así se completa la primera revelación de Jesús Mesías. Al final será el centurión romano que al ver a Jesús clavado en la cruz, se quita el casco y dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es decir, su divinidad. Las dos naturalezas de Cristo, hombre y Dios verdadero. Ese es el drama de este bello evangelio. Marcos se encuentra al final de un proceso de transmisión y en el comienzo de la escritura del evangelio, con lo que marca su evangelio, un hito. Antes él se da el proceso de la transmisión oral de las tradiciones de Jesús en la predicación, en la catequesis, en la liturgia y en las numerosas formas de la vida de la comunidad cristiana primitiva, que tiene ya una historia aproximada en ese momento de 30 años. Acuérdense, Jesús comenzó a predicar en el año 30, el evangelio más o menos se escribió entre los años 55 y 65, ya tenía más o menos 30 años. Después de él, Mateo, Lucas y Juan, así como los autores apócrifos, posteriormente tomaron el género de evangelio creado por Marcos, lo imitan y lo perfeccionan. Acuérdense que cuando la iglesia, el Papa en el año 382, dijo cuáles eran los 4 evangelios inspirados por el Espíritu Santo, en ese momento había más de 20 evangelios. Entonces la iglesia escogió, estos son los 4 evangelios inspirados por el Espíritu Santo, y dijo el Papa: estos son, y ok, entonces estos son, y son estos 27 libros son del Nuevo Testamento, ¿no? Ya habían aceptado los 46 del Antiguo Testamento, que
que eran con los que Jesús predicaba, ¿no? Entonces, toman todo de este evangelio los demás y lo imitan, ¿no? Y lo perfeccionan y le echan rollo. Sin embargo, el final y comienzo no significan un corte claro porque la transmisión oral de las tradiciones de Jesús corre paralela a Marcos. Le sobrevive y perdura hasta los tiempos de los padres apostólicos. O sea, como se va desarrollando la religión, como se va desarrollando las comunidades cristianas, todo va así como lo de Marcos, o sea, como siguiendo a lo de Marcos. Y luego ya viene Mateo, que ya trae mucha más enseñanza, ¿verdad? De lo que decía Jesús, ya acuérdense, Marcos eh, es muy específico con las acciones de Jesús, pero ya Mateo habla lo que habla Jesús, la enseñanza que tiene Mateo. Y se va dando todo esto hasta el final, ya hablamos del año sobre el año 100 en el Evangelio de San Juan, ¿no? La fijación escrita de unidades más pequeñas y de otras ya interconexas entre sí comenzó algún tiempo antes que se iniciara la composición del Evangelio más antiguo. O sea, unos quisieron meter, acuérdense, hay apócrifos que comenzaron a meter cosas, a hacerlo mejor según ellos al Evangelio, pero al final se quedó el de Marcos, ¿no? No el de los apócrifos. De los veintitantos nomás quedaron 4. O sea, Marcos es el primero en reproducir la historia pasada de Jesús desde el bautismo por Juan hasta la resurrección. Cuando San Juan Bautista lo bautiza, ¿no? Y hasta la resurrección. Sigue una secuencia cronológica en su evangelio. Marcos nos hace hincapié en el sufrimiento de Jesús en la cruz, el explicar esto a los que lo escuchan. Era una exigencia porque ya no eran solo israelitas de la época de Jesús, sino gentiles a los que las costumbres judías eran extrañas o desconocidas para ellos. Entonces, la catequesis de Marcos era la catequesis de Pedro. Acuérdense, él estaba con Pedro. La buena noticia es que Jesús de Nazaret es el Mesías y el Hijo de Dios. Esa era la catequesis. Acuérdense, ahora, por eso necesitamos, cuando nosotros vamos a evangelizar en estos tiempos, hablar mucho también de yo soy testigo de ese Cristo, ¿no? O sea, acuérdense, en aquellos tiempos no había de dónde agarrarse, sino decían los apóstoles, yo soy testigo, yo vi, Jesús dijo esto, yo soy testigo, que murió, yo vi cuando murió en la cruz, yo vi cuando resurreció, yo vi cuando subió al cielo, ascendió al cielo. O sea, yo soy testigo. Ahora, nosotros en estos tiempos somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y así debemos de predicar. Claro, ahora ya tenemos la palabra de Dios que podemos, ese, ¿cómo se llama? Ese testimonio, bueno, respaldarlo por la palabra de Dios, ¿no? Pero necesitamos nosotros contar ese testimonio y estar muy agradecidos del Señor por lo que ha hecho por nosotros, por donde nos ha sacado, por que ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque gracias a Él, bueno, pues queremos tener esa salvación que nos ha prometido, ¿no? Entonces aquí los dos aspectos de la personalidad de Jesús están testificados de manera solemne por el testimonio del Bautista que proclama que Jesús es el Mesías en Marcos 1 de 2 al 8, bautizará en el Espíritu Santo por el testimonio de Dios Padre que lo proclama hijo suyo, Marcos 1 del 9 al 11, por el testimonio de la vida de Jesús que supera las pruebas del desierto. Eso lo tenemos en Marcos 28 del 13 al 20. Los estudiosos en Biblia hacen una división del Evangelio de San Marcos, pensando para que los lectores puedan seguir este flujo de ideas de San Marcos, ¿no? Pero no significa que el evangelista hiciera ninguna división. Encuentran un punto importante de división en Marcos 8, aproximadamente a la mitad del relato sobre el ministerio de Jesús. A este punto Jesús, después de haber sido rechazado conscientemente e incomprendido a pesar de todo lo que ha dicho y hecho,
comienza a proclamar la necesidad del sufrimiento y muerte y resurrección del Hijo del Hombre según la palabra de Dios y según el plan de Dios. Este avance que sirve para revelar la realidad cristológica de Jesús está pensado por Marcos como una lección que hay que tener en cuenta. Los lectores pueden aprender mucho sobre Jesús de las tradiciones, de las parábolas y de sus hechos portentosos, pero esto se debe combinar íntimamente con la imagen de su victoria por el sufrimiento. Si no, no podríamos entenderlo. Así como tampoco la vocación de sus seguidores. O sea, ¿cómo podemos entender nosotros que el sufrimiento es una victoria, ¿no? Es una victoria. Jesús sufrió y tuvo la victoria en la cruz sobre la muerte, sobre el demonio, ¿verdad? Y para darnos a nosotros vida eterna. Esa es la victoria del Señor. Ahora, nos vamos a los apóstoles. Todos fueron muertos, todos fueron mártires. Incluso Juan, que no murió mártir, pero fue martirizado muchas veces, ¿no? Entonces sabemos que el sufrimiento sirve de algo, sirve para la salvación de las almas, entregando nuestro sufrimiento a Cristo mismo, uniendo nuestro sufrimiento al de Él, pues vamos a querer lo mismo que Jesús quiere, la salvación de nuestros hermanos. Sin importar, sin hacer, no vamos a escoger quiénes son, es la salvación de todos nuestros enemigos, de todo. Así lo mismo que quiere el Padre, la salvación de nosotros, manda a su único Hijo para salvarnos, no para juzgarnos, y él da su vida por nosotros para salvarnos. Nosotros, si queremos lo mismo que el Padre y el Hijo, es la salvación de nuestros hermanos, de todos, sin escoger. Es la salvación de todos y es cuando queremos lo mismo que Dios quiere, la salvación de nuestros hermanos y nuestros sufrimientos ofrecidos a Él y unidos a Él en la cruz, pues sirven para la salvación de las almas, como lo mismo decía San Pablo, sufre en mi cuerpo lo que le faltó a la pasión de Cristo, ¿verdad? O sea, no es que le haya faltado algo, sino que nuestro sufrimiento unidos a los de Cristo es el sufrimiento de la iglesia que sufre con Cristo por la salvación de los demás, ¿no? Entonces, en la primera parte del Evangelio tenemos del capítulo 1 al capítulo 8, 26, es la misión y curaciones en Galilea, ¿no? Tenemos primero que la instrucción a cargo del Bautista, el día inicial, las controversias en Cafarnaún, en Marcos 1, del 3 al 6. En segundo lugar tenemos la elección de los 12 y su doctrina, ¿no? Cómo los adoctrinaba Jesús como discípulos por medio de parábolas y de hechos portentosos, de milagros y de todo eso, de Marcos 3, 7, 6 y 6. También tenemos el envío de los 12, ¿no? Que le da comida a 5,000, marcha sobre las aguas, la controversia, comida de los 4,000, incompresión a Jesús en Marcos 6, 7 y Marcos 8, 26. Y en la segunda parte tenemos a Marcos 8, 27, a Marcos 16, 8, 16, 9 al 20, que es la predicción de sufrimientos, la muerte en Jerusalén, la resurrección. Marcos pretende en la segunda parte de su evangelio exponer los rasgos característicos del mesianismo de Jesús y de su filiación divina, que no son como un camino triunfal, ¿no? Aparentemente son un fracaso y una derrota, ya que le llevan a la pasión y muerte y la forma de morir en una cruz, pero culminará con la resurrección, ¿verdad? 3 predicciones de la pasión, la confesión de Pedro, la transfiguración, la enseñanza de Jesús, Marcos 8, 27, Marcos 10 al 52. Estamos hablando de cómo se divide todo este evangelio, ¿no?
En el número 2 de la segunda parte, tenemos en el ministerio en Jerusalén, lo que sea Jesús en Jerusalén, su entrada triunfal, acciones y encuentros en el templo y el discurso escatológico, ¿no? Marcos 11, del 1 al 13 o el 37, ¿no? En tercer lugar tenemos la unción, la última cena, la pasión, crucifixión, sepultura y la tumba vacía. Marcos 14:1 y Marcos 16:8. Es increíble, por ejemplo, aquí, o sea, como Marcos nos relata la entrada triunfal del domingo de Ramos, ¿no? Y una semana después lo están crucificando al Señor. O sea, veamos cómo somos nosotros, cómo podemos decir al Señor te amo ahorita y mañana lo estamos traicionando. Hay que reflexionar en nuestros actos, si estamos verdaderamente queriendo seguir al Señor o no, o estamos como alabándolo y bendiciéndolo y todo como el domingo de Ramos y todos vive el rey de los judíos y todo eso que se hacía y Ramos y aventaban y todo. Cuando el Señor entraba a Jerusalén en el burrito y a la siguiente semana lo estaban matando. Entonces eso es para reflexionar nosotros también. ¿Qué es lo que hacemos? Alabamos, bendecimos, glorificamos, rezamos, oramos y luego vamos, ¿y qué hacemos a la siguiente semana o a lo mejor al otro día, ¿no? Entonces, parte cuarto de la última parte, tenemos la conclusión que describe las apariciones del resucitado. Ya en el Marcos 16, del 9 al 20, eh, cuando, cuando el Señor aparece, ya resucitado y lo ven todos y hasta 500 personas, ¿no? Después de estos hechos, Jesús Mesías e Hijo de Dios muere. Puede parecer que todo ha terminado, solo unas mujeres mantienen la esperanza, ellas son las que descubren a ese Jesús resucitado. Esta fuerte experiencia la transmiten a los seguidores de Jesús, pero esos también tienen al principio sus dudas, sus dificultades para creer. Y también ahora vemos, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a San Marcos en pinturas como el león? Porque en el capítulo primero inicia con Jesús en el desierto de Judea, en las tentaciones donde habitan las fieras. Y la iglesia ha asociado a este símbolo con los 4 evangelistas. Y con Marcos es el león que representa también y simboliza a nuestro Señor Jesucristo como nos lo revela el Apocalipsis. El león de la tribu de Judá, que es el mismo Jesús que viene a establecer su reino. Entonces, en la iconografía tradicional atribuyen a los 4 evangelistas los símbolos de hombre, de león, el toro y el águila. Y el reparto está inspirado en una visión de Ezequiel, retomada en el Apocalipsis, donde la majestad divina está rodeada por 4 vivientes con varios rostros. Lo tenemos en el Antiguo Testamento en Ezequiel 1 del 5 al 12 y en Apocalipsis 4 del 6 al 7. San Jerónimo a comienzos del siglo IV, acuérdense que es el que San Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín. Y a comienzos del siglo V atribuyó cada rostro a un evangelista con justificaciones literarias y teológicas, después de haber indicado que el primero, el ser humano, remite a Mateo, añade que el segundo significa Marcos, en el cual se escucha la voz del león que ruge en el desierto. Preparen el camino al Señor, allanen sus sendas, dice, ¿no? Aquí comienza la buena noticia que Dios quiere traer a nuestra vida, a tu vida. La de su presencia amorosa, la de su compañía, su ejemplo, su mano siempre tendida para rescatarte y rescatarnos de tus miserias, de nuestras miserias. Quiere darnos la buena noticia de que nos invita a la salvación, a pesar de la esclavitud, de nuestros miedos, egoísmos, caídas, angustias, pecados, a la libertad y la paz y el gozo que solo Él puede dar. De Jesucristo, la palabra Jesucristo consta de 2 partes. Jesús es el nombre del ángel
que el ángel Gabriel reveló a María para el que sería engendrado en su seno por obra del Espíritu Santo. Si se acuerdan en Lucas 1:31. Jesús es la traducción griega de Yeshua, que significa Yahvé salva, el Señor salva. Se trata de una indicación real, histórica, de un hombre que en verdad existió, Jesús de Nazaret, el hijo de María. La palabra Cristo está en griego, ¿no? Es un idioma que fue escrito, escrito al Evangelio, que es el equivalente a la palabra, es lo mismo que en hebreo significa Mesías. En ambos casos significa ungido. ¿Qué se entiende por ungir? En el Antiguo Testamento leemos que ungir consistía en derramar aceite, casi siempre perfumado, sobre alguien a quien se consagraba, por ejemplo, como sacerdote o profeta o rey. Que Jesús se haya llamado el Cristo, es decir, Jesucristo, expresa que Él es el ungido, el Mesías esperado, el enviado prometido por Dios para salvar a su pueblo. Nos lo dice Juan 20:31. Marcos revela desde el principio que Jesús es el Mesías esperado. Pero a lo largo del Evangelio vamos a ir viendo que Jesús no quiere que eso se sepa. ¿Por qué Jesús no quería difundir que todo el mundo supiera que Él era el ungido? Porque el pueblo judío estaba esperando un Mesías político. Creían que la salvación consistía en que serían liberados del yugo romano, que el Mesías los liberaría de estar sometidos a un pueblo pagano. Pero Jesús no vino a traer una liberación política, sino espiritual. Aquí Él nos lo recalca mucho como hijo de Dios, ¿no? Esta es la afirmación, es una afirmación tremendamente fuerte para quienes estaban acostumbrados a adorar a un solo Dios. Y no les cabía en la cabeza que Dios pudiera tener un hijo. A muchos les entraba, de entrada eso les tornaba a muchos dioses, ¿no? A politeísmo, pero no lo es. Jesús es Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús no solo es el ungido, el Mesías enviado por Dios, sino su Hijo. De entrada, se nos aclara que no se trata de un gran hombre, un gran líder, un gran filósofo, sino que es Hijo de Dios. Es decir, de naturaleza humana, sí, pero también divina, Dios y hombre, como lo dice San Pablo en Romanos 1 del 1 al 4, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica dice al respecto algo muy interesante en el numeral 422. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. En su libro, sobre Jesús de Nazaret, hacía notar el Papa Benedicto XVI que el pueblo judío sabía que Dios prometió enviar a un Salvador y también sabía que Dios prometió habitar en medio de su pueblo. Pero nunca imaginó que ambas promesas se cumplirían en una sola persona, en Jesús. ¿Sí me están escuchando? Porque mi cámara como que no está agarrando. ¿Sí? Ok. Entonces captamos la enormidad de lo que Marco nos anuncia. Que Dios, el autor del universo, el creador de todo lo que existe, se haya encarnado. Se ha hecho hombre para venir a salvarnos. Que en Jesús se cumple lo anhelado por su pueblo. Que nosotros podemos ya disfrutarlo con una realidad en nuestra vida. Lo captamos, lo entendemos, lo vivimos, lo proclamamos. Y bueno, en vamos a
vamos a usar pues la Biblia de Jerusalén es la que uso yo, ¿verdad? En estas clases, pero también se puede usar la latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy, alguna Biblia de tu preferencia. Lo importante es que sea católica. Lo compruebas de dos maneras, ¿no? Al inicio debe tener un primatur o un nihil o stat concebidos por la iglesia y verifica que no le falten libros. La Biblia católica contiene 73 libros. Eso es lo que vamos a estar desarrollando en este curso, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, aunque no me vean en cámara. Parece que no puedo, no sé por qué. Se desconectó mi cámara, no sé por qué se desconectó, pero aquí estamos. ¿Alguna pregunta que es sobre este evangelio? ¿Verdad que usted dijo que Marcos fue el que había caminado con Pedro y conoció a Pablo? Sí. Okay. A ver, quiero saber por qué no está trabajando mi cámara. ¿Qué pasó? Aunque tengo yo sí estoy viendo aquí, ustedes están viendo gris, ¿verdad? Sí, ya tiene un ratito que se desapareció de ahí. Sí, no sé por qué. Ni siquiera, bueno, de modo. Lo bueno que el audio se escuche, ¿no? Entonces, pues esto es lo que rápidamente estamos pasando, es la introducción, para después la próxima semana comenzar ya en el primer capítulo de San Marcos, ¿verdad? San Marcos. ¿Mande? Okay. No, estoy hablando. ¿Se oye o no se oye? Estoy viendo las configuraciones de la cámara. ¿Y no? Bueno. Seguiremos en gris. Pues qué bueno que pudieron estar, ¿verdad? Me lo llevé rápido ahorita porque traigo una bola de conexiones raras y conecté dos computadoras para poder estar. Pero podemos, no estoy conectado como siempre, para que me entiendan. Y no sé qué está pasando con la cámara porque se supone que está conectada, pero, ¿no? Y acá me parece apagada, pero necesitaría ir a configuraciones y no sé qué onda. Pero no sé. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Vamos a estar viendo lo de San Marcos. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Cuéntenme. ¿Nada? Pues yo creo que a mí me parece bien porque pues ya ve que nosotros no habíamos estado en la clase que había dado anteriormente en la de Marcos, pues ahorita pues Sí. a aprovecharlo y pues agarrar de lo, a ver, pues a seguir aprendiendo. Pues sí. No, sí, qué bueno. Y pues a ver si queda grabado, pero si sigo así, a lo mejor voy a tener que comprar otra cámara. No sé qué pasaría, la verdad. Ya le moví, ya esto, ya no sé qué pasó. Nos dice que es el evangelio más corto, ¿verdad? Lo hice más corto ahorita, mande.
Es el evangelio más corto, digo. Es el evangelio más corto, sí. Desde, lo voy a desconectar y lo voy a conectar. A ver. No. ¿Alguna pregunta? Todos saben, me da gusto. Es que nos explica bien, por eso no preguntas. ¿Será? Los veo. Ok, puedo usar otra cámara, pero esta se va a ver más fea. A ver, ahí va. No. Pues no. ¿Quién sabe por qué? No sé. Algo raro. Bueno, pues si no tienen, todos se entienden bien, vamos a estar todos los lunes a las 7. Los días festivos no va a haber nada porque el padre crea que quiere que los días festivos sean festivos. Y y ya, y después de dar vamos a seguir, yo creo, con Hechos de los Apóstoles, pero ya va a ser presencial. Ya no va a ser por Zoom. Yo creo que vamos a orar y darle gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros, porque nos reúnes, Señor, a escuchar tu palabra. Que esta palabra tuya, Señor, nos transforme, nos cambie según tu voluntad, Señor. Que nos lleve a la santidad, Señor, y ayúdanos y danos la fuerza, porque nosotros somos débiles para hacerlo, Señor, para seguirte, para darnos a ti, para darnos a nuestros hermanos, para amar como tú amas, para perdonar como tú perdonas, para tener misericordia como tú la tienes, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, y sálvanos, Señor, sálvanos. Queremos de nuestro fondo de nuestro corazón aceptar tu salvación, Señor, ¿verdad? Y las fuerzas, que nos des las fuerzas que necesitamos para tomar esa salvación, para dar testimonio de que tú eres nuestro Dios, Señor y Salvador, para que el mundo vea en nosotros a ti, Señor, para que tengan hambre de ti, Señor, en nuestra mirada, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, Señor. Transfórmanos en ti. Danos un corazón nuevo, un corazón como el tuyo, para amar como tú, Señor. Que se nos note ese Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo, Señor, que se nos note ese amor que tú has derramado en nuestros corazones por los demás. Y si nos falta, danos más, Señor, danos más amor. Y creemos en ti, Señor, pero aumenta nuestra fe. Nos hace falta que aumentar nuestra fe, Señor. Ten misericordia, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, glorificarte siempre, Señor, también con nuestro testimonio y con nuestros actos, Señor. Aquí estamos este día, Señor, con nuestro corazón abierto a ti, a tu gracia, a tu amor, a tu perdón, a tu misericordia, a ese milagro, Señor, que queremos que hagas en nuestro corazón, para tener un corazón como el tuyo, Jesús. Aquí estamos, te entregamos todas nuestras cargas, cualquier odio o rencor te lo ponemos en tus manos, Señor. Si no podemos perdonar, ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, a pesar de la oscuridad del mundo. Ven a iluminar nuestras vidas, nuestro caminar, Señor. Te necesitamos. Solos no podemos, Señor. Ten misericordia de nosotros.
Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, orando en el poder del Espíritu Santo y por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, pues,